En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decid enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla del sur, decís: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, es posible por llegar a un acuerdo con él. Mientras vais de camino, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Saber entender los signos de los tiempos a la luz del Evangelio es la invitación que nos hace el Señor a través de su palabra. Saber interpretar nuestra vida o incluso interpelar nuestra vida a la luz del Evangelio. Muchas veces nosotros escuchamos, y en repetidas ocasiones, los diferentes evangelios o los diferentes evangelistas que tienen como sentido el mensaje y la transmisión de la palabra que Cristo quiso dejarnos a nosotros. Pero es necesario que siempre y cuando hagamos lo que se conoce como una lección divina, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago yo para contrastarme con la palabra? ¿O de qué manera yo estoy respondiendo a la palabra? Sabemos interpretar, dice el Evangelio, todo lo que está a nuestro alrededor, lo que es esencial y lo que es accidental. Lo interpretamos de tal manera que siempre sabemos o acertamos. Pero la invitación que tenemos para este día es que nosotros necesariamente tenemos que aprender a conocer el Evangelio, a vivir ese Evangelio de tal manera que el Señor nos está dando un mensaje actual. La palabra se actualiza día a día en la celebración. La mesa de la palabra que se nos presenta nos invita a vivir con esperanza y sobre todo a aspirar siempre a más. Esta palabra que se nos interpreta siempre, nosotros tenemos que entenderla de tal manera que el Señor me está diciendo algo. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué puedo hacer yo por ti, Señor, en este día? Ese es el mensaje que el Señor nos pone de manifiesto en este día. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿O de qué manera estamos colaborando para la extensión del reino de Dios si nos interpelamos a la luz de la palabra? No nos quedemos con interpretar signos o muchas veces que se acertan o no se acertan, sino que aprendamos a vivir con justicia, con una justicia que viene desde el corazón y de ese corazón que habita Cristo, que no es una justicia legalista, sino es una justicia que se manifiesta siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a interpretar lo que el Señor quiere escribir en cada uno de nuestros corazones, a interpretar lo que Él, a través de su palabra, nos quiere decir a cada uno de nosotros. Por eso, esa justicia divina tiene que ser la justicia y el modelo por el cual Cristo nos promete a nosotros, que es el perdón. Saber interpretar lo que el Señor quiere para nosotros, saber vivir la justicia desde la perspectiva en que a mí me gusta que me traten con justicia y sabiendo también que nosotros podemos perdonar a través de la misma justicia que Cristo nos transmitió a cada uno de nosotros. Saber leer los signos de los tiempos es saber discernir lo que el Señor quiere de mí el día de hoy, lo que me está pidiendo y de qué manera me lo está pidiendo, cómo estoy siendo capaz yo de responder, cómo estoy siendo capaz de ver los signos de Dios o de Cristo en la otra persona, cómo estoy yo viendo que las maravillas de Dios se manifiestan ante mis ojos y cómo las interpreto. O voy a la Biblia y busco, y donde me salga eso me quiere decir el Señor. Pues no, nos dirá como dice en el Evangelio: hipócritas, si sabéis interpretar los aspectos de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Este tiempo en que vivimos, ¿cómo lo interpretamos nosotros a la luz de la palabra? ¿Cómo lo interpretamos nosotros a la luz del mensaje de Cristo que nos quiere transmitir a cada uno de nosotros? ¿Cómo interpretamos las obras y maravillas que hace en nuestra vida? ¿O se quedan ahí en lo oculto porque no soy capaz de verla? ¿O cómo interpreto yo la obra y la misericordia de aquel hermano que está pasando momentos difíciles? Es ahí donde nosotros tenemos que ver y saber interpretar los signos de los tiempos y sobre todo detenernos en lo bueno que hace el Señor, no en lo malo que podría haber hecho, porque eso no ayuda ni colabora
con nosotros mismos. Es por eso que tenemos que tener en cuenta siempre, saber interpretar lo que el Señor quiere hacer en mí y saber interpretar qué es lo que el Señor quiere hacer en la vida de los demás. Cuando yo actúo con justicia ante el otro, con esa justicia que el Señor me ha enseñado a mí, y es por eso que interpreto, y es por eso que me doy cuenta que ese es el camino por el cual yo tengo que caminar, interpretando siempre a la luz del Evangelio mi vida, interpelándome a la luz del Evangelio y a la luz del testimonio que doy con mi propia vida. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, vivir la palabra de Dios día a día. Que esta palabra que se nos proclama en el Evangelio, en la celebración litúrgica, no sea una palabra que lo escuché ahorita y por la tarde ya no la tengo presente. Por lo menos se nos queda algo. ¿Y qué el Señor me está pidiendo? ¿Qué el Señor me está diciendo? ¿Cómo estoy actuando yo ante la palabra de Dios? ¿Cómo me está interpelando a mí esta palabra? Fuera de lo que puede decir el sacerdote en la homilía, que muchas veces puede decir muchas cosas, pero nosotros podemos quedarnos con algo más importante, con algo que verdaderamente nos ayudará a nosotros a no caer en falsas interpretaciones de la palabra de Dios y sobre todo a aparentar una vida de justos y muy buenos cristianos y cumplidores de la palabra de Dios, de la cual no cumplimos. Si no la asumimos en nuestra vida la palabra, no daremos testimonio de ella con nuestra vida, sino seremos unos cumplidores y alguien que escucha la palabra y dice: soy buen cristiano porque escucho, leo la Biblia, porque en el Evangelio estoy siempre pendiente de lo que dice el Evangelio, porque día a día leo el Evangelio en los libritos que se nos dan, en los libritos que los compro, siempre estoy leyendo. Pero el Evangelio no es una lectura, el Evangelio es una sana interpretación por la cual nosotros queremos siempre alcanzar una vida que el Señor nos está proponiendo. Es fácil venir y leer, pero ¿qué me está diciendo a mí? ¿Cómo me interpela? ¿Cómo puedo caer yo verdaderamente en lo que el Señor me está pidiendo? Leerlo cualquiera lo hace. Interpretarlo, bueno, sabemos interpretarlo, pero ¿qué me está pidiendo? ¿A qué? A través de la oración. De esa oración que yo pido al Señor que abra mi mente y mi corazón para que yo pueda interpretar los signos de estos tiempos y así también ser un buen cristiano ante esos signos que se manifiestan en mi sociedad. Por eso, no aparentemos una vida adaptada a estos tiempos. Seamos la diferencia, seamos distintos, porque somos hombres y mujeres de palabra. Somos hombres y mujeres que vivimos la palabra de Dios todos los días y todos los días se está actualizando esa palabra en nuestra vida. Pidamos pues al Señor que nos dé esa capacidad a nosotros de poder interpretar sanamente su palabra, de poder interpretar los tiempos y los signos que se presentan en nuestra vida de cristianos y en la vida de todos aquellos de los cuales nos rodean, para que actuemos con justicia y no seamos llevados ante el juez, y el juez nos entrega al carcelero y el carcelero nos meta a la cárcel, porque no hemos actuado de acuerdo a la voluntad y la justicia de Dios, que es el perdón. Nos ponemos de pie.